Bueno, mis hermanos, voy a leer entonces la palabra de Dios. Amén. Y voy a tomar una vez más los versículos que hemos tomado como referencia, como base para la enseñanza. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Primera Tesalonicenses 1, 9 y 10. Dice la palabra de Dios allí: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El otro texto está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Quiero orar para pedir del Señor su bendición a este tiempo que vamos a tomar para estudiar la palabra de Dios. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu infinita bondad y por tu gracia. Señor amado, te agradezco el que me permites esta hermosa oportunidad para poder compartir con cada uno de mis hermanos este tiempo, Señor, donde podemos exaltarte, donde podemos adorarte, donde podemos bendecirte, Dios del cielo. Gracias por este tiempo, Señor. Te suplico, por favor, ahora que vamos a estudiar tu palabra, que permitas, por favor, que la misma sea de edificación, sea de bendición para cada una de nuestras vidas, que tu palabra, Señor, edifique nuestras vidas, que tu palabra, Señor, traiga luz, entendimiento y revelación a aquellos que pueden recibirla, Dios del cielo. Espíritu Santo, por favor, asiste mi vida, porque sin tu gracia, sin tu guianza, nada puedo hacer. Por favor, Espíritu de Dios, asísteme, dirígeme, acompáñame y que podamos ser bendecidos a través de la meditación de tu palabra en esta tarde, oh Dios. Te lo suplico y te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, como les había dicho, vamos a seguir meditando en la palabra del Señor y le he puesto como título, como ustedes saben, derribando argumentos en contra del rapto pretribulacionista. Ya hemos, en dos oportunidades, hemos estado escudriñando este tema que, digamos, el propósito es poder citar aquellos argumentos que algunas personas presentan como, digamos, como argumentos sobre los cuales se basa esa creencia de que la iglesia pasará por la tribulación, que la iglesia va a pasar la primera mitad de la tribulación y que la iglesia va a ser levantada al cielo, o sea que el rapto va a tener lugar no antes de la tribulación, sino en la mitad de la tribulación. Eso es, digamos, lo que estas personas enseñan y afirman. Hemos dicho, como, digamos, para citar esta creencia,
que uno de esos argumentos, el primero que vimos, es que si se cree que la iglesia va a pasar por la tribulación, se destruye una doctrina que abarca prácticamente todo el Nuevo Testamento y que tiene que ver con lo que mencionamos de la doctrina de la inminencia. Es decir, que los apóstoles y los primeros cristianos creían que el rapto de la iglesia tendría lugar en su tiempo y en sus días. Así murieron ellos esperando el retorno de Cristo, el levantamiento de la iglesia, por cuanto la promesa o digamos la esperanza de la iglesia es que Cristo viene en cualquier momento. Nosotros no esperamos señales que nos digan acerca que Cristo ya está cerca para prepararnos, sino que sencillamente esperamos a Cristo y sabemos que vendrá en cualquier momento, y por esa razón no hay ninguna señal con referencia al rapto de la iglesia, sino que las señales que encontramos están relacionadas con la segunda venida de Cristo, no con el rapto de la iglesia. Y por supuesto esas afirmaciones o digamos el hecho, esas señales están relacionadas con Israel y con la segunda venida de Cristo, no con el rapto de la iglesia. En segundo lugar, vimos el argumento que estas personas presentan para favorecer la posición de que la iglesia pasa por la tribulación, el hecho de que a la iglesia se le prometió tribulación. Citamos algunos versículos, por ejemplo, aquel de Hechos de los Apóstoles, donde dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Obviamente que este argumento es una confusión y no hace distinción entre la tribulación que debemos nosotros atravesar o pasar como cristianos y la tribulación o la gran tribulación o la semana 70 de Daniel, que está profetizada y que tendrá lugar en los últimos días después que la iglesia haya sido levantada al cielo. Entonces, una cosa es la tribulación que sufrimos nosotros y que atravesamos como hijos de Dios, que es algo normal en la vida de todo hijo de Dios. Las pruebas, las dificultades, las tribulaciones, eso es muy diferente a la tribulación que menciona Apocalipsis y que mencionan otros pasajes de la Escritura, que tendrá lugar en los días del fin, cuando la iglesia haya sido levantada al cielo. Decíamos que hay dos propósitos diferentes con respecto a las dos tribulaciones. La tribulación normal que el cristiano sufre obedece al propósito de Dios de perfeccionarlo, de capacitarlo, y a la postre nosotros los hijos de Dios sabemos que toda tribulación obra para bien a los que aman a Dios. Sin embargo, el propósito de la tribulación, que para nosotros la iglesia es, digamos, un propósito de perfeccionamiento, de madurez espiritual, de crecimiento espiritual, ese propósito no es el mismo cuando consideramos la gran tribulación, porque el propósito de la gran tribulación primero es el castigo de Dios por el rechazo de Israel al Mesías, y también el propósito de la tribulación es pasar a Israel por ese fuego de la tribulación para que Israel pueda lamentarse por haber rechazado al Mesías, y para que a través de esa tribulación que van a vivir, pues un remanente de Israel será salvo. Y en tercer lugar, el propósito de la tribulación es castigar. Digamos, es la ira de Dios manifestada sobre todo el mundo pecador que le rechazó y que no tuvo en cuenta su palabra, que le menospreció. Ese es, digamos, los tres propósitos que podemos considerar nosotros con relación a la tribulación. Entonces, en ese orden de ideas, llegando, digamos, al tercer argumento que mencionábamos, es el hecho de que estas personas que afirman que la iglesia pasa por la tribulación, sencillamente hacen una mezcolanza y digamos, mezclan tanto lo que la Biblia dice con respecto a Israel,
que va a ocurrir con Israel en el futuro, como lo que dice también con la iglesia. Entonces es obvio que cuando nosotros no hacemos esa distinción y no reconocemos que en la Biblia Dios está llevando a cabo dos programas distintos, o que Dios lleva a cabo dos programas distintos, uno con Israel y uno con la iglesia, que nunca han ocurrido de manera simultánea, sino que cuando Dios dejó de tratar con Israel, entonces comenzó a tratar con la iglesia. Y cuando Dios termine su programa con la iglesia, entonces se reanuda el programa de Dios con Israel. Si nosotros confundimos el programa de Dios con Israel y el programa de Dios con la iglesia y no hacemos diferencia entre el uno y el otro, y no reconocemos que una cosa y que uno es el programa de Dios con Israel y que otro es el programa de Dios con la iglesia, pues eso lo que va a desencadenar es en creencias equivocadas, en errores doctrinales, en errores escatológicos, en los cuales, va a haber una confusión en cuanto a la comprensión de los eventos apocalípticos. Entonces, la semana anterior hablábamos acerca de cómo la Biblia hace distinción entre Israel y la iglesia, y vimos cerca de 20 características que distinguen a Israel de la iglesia. Eso lo miramos nosotros la semana, el día jueves, en la enseñanza. Digamos, como otro argumento que presentan es las personas que creen que la iglesia pasa por la tribulación. Decíamos que es el hecho de que estas personas dicen que los primeros 3 años y medio de tribulación es la ira manifestada de Satanás contra la iglesia y contra la iglesia y contra el remanente justo de Israel en la primera mitad de la tribulación, y que la segunda mitad de la tribulación, los segundos 3 años y medio, es la ira de Dios, la ira de Dios como juicio sobre todos los que le rechazaron. Debido a esto, mis hermanos, decíamos nosotros en la última enseñanza que tuvimos que la Biblia no dice que, la primera parte de la tribulación, digamos que es una parte suave de la tribulación, y que la primera parte de la tribulación es la ira de Satanás contra la iglesia y contra el remanente de Israel. En primer lugar, la iglesia no aparece ni es mencionada en la manifestación de los sellos. No aparece por ninguna parte. En segundo lugar, cuando nosotros miramos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, nos dice claramente, y citamos un versículo de Apocalipsis 6, donde las personas que estaban sufriendo, cuando se abrió el sexto sello, recordemos que les decía que los sellos y las trompetas, esas dos series de juicios de 3, son una serie consecutiva de juicios que tendrán lugar en la tribulación. La primera, los sellos; en segundo lugar, las trompetas; y en tercer lugar, las copas de ira. Los sellos y las trompetas tienen lugar en la primera mitad de la tribulación, en los primeros 3 años y medio. Eso está claro. Cuando ocurre la apertura del sexto sello, el apóstol Juan dice que hubo un gran terremoto, que el sol se puso negro como tela de silicio, que la luna se volvió como sangre, que las estrellas cayeron del cielo a la tierra, y dice que el cielo se desvaneció como un pergamino, y que los reyes de la tierra, personas grandes, los ricos, los capitanes poderosos y las personas de menos rango y reputación, todo siervo y libre, dice la Biblia, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y que decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado.
¿y quién podrá sostenerse en pie? De manera que este argumento tampoco puede sostenerse en pie, por cuanto está claro que en la primera mitad de la tribulación y en todo el periodo de la tribulación, simplemente es la manifestación de la ira de Dios en contra del rechazo al Mesías, del rechazo al Salvador. Eso lo mencionábamos en nuestra anterior enseñanza. Decíamos también que en Apocalipsis 11:18 también se menciona allí, y por supuesto, Apocalipsis 11 nos está hablando acerca de las trompetas, o sea, ya no estamos hablando de los sellos, sino que ya en el capítulo 11 de Apocalipsis estamos hablando de los juicios de las trompetas. Y dice, por ejemplo, en Apocalipsis 11:18, dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Aquí se refiere a Dios, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ese es un momento especial, el toque de la última trompeta, porque es el anuncio de que ya todo pronto será consumado. Es decir, de que ya lo que queda es la última serie de juicios, que son las copas, que por supuesto es lo más duro y lo más terrible de la tribulación, y que el momento, dice, y tu ira ha venido, es decir, la ira de Dios que se ha manifestado para juzgar, se ha manifestado para, dice, para dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, y de destruir a los que destruyen la tierra. Otra versión dice, a los destructores de la tierra. Y estos que destruyen la tierra se refiere precisamente a personas que en este mundo lo que han hecho es daño. Personas poderosas que con su influencia han traído destrucción en todas sus formas a este mundo, a este planeta donde nosotros vivimos. Y no se trata, digamos, tanto de la destrucción de la tierra física, sino, digamos, ese sistema que se ha opuesto a Dios y que ha traído destrucción y perdición a este mundo. Entonces llega el momento en que será juzgadas esas personas que han hecho eso. Otro argumento, decíamos nosotros, que utilizan aquellos que afirman que la iglesia pasa por la tribulación, es que estas personas dicen que el periodo de la tribulación es de solo 3 años y medio. Es decir, o sea que realmente no son 7 años de tribulación, sino solo 3 años y medio de tribulación. Eso es lo que afirman las personas que creen que la iglesia pasa por la tribulación. Estas personas dicen que es un error hablar de la tribulación como de un periodo de 7 años. Dicen que la iglesia pasará por la tribulación, pero no por la gran tribulación. Ellos dicen que, digamos, ese primer periodo de tribulación o ese primer periodo de 3 años y medio es lo que el Señor llamó principio de dolores, pero que lo que se debe llamar tribulación es la segunda parte, es decir, los últimos 3 años y medio. Para responder a esto, nosotros hemos dicho que cuando el profeta Daniel habla de la semana 70, que es el último periodo de tiempo que está en la historia de Israel, porque recordemos que Daniel 9:27, que habla precisamente acerca de la profecía de la semana 70, Daniel nos dice a nosotros, el profeta, que cuando se le reveló, digamos, este periodo de 70 semanas con relación
al trato de Dios con Israel, nos dice la palabra de Dios que en el versículo 24 dice Daniel, 70 semanas que se le dijo a él, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Obviamente que el pueblo de Daniel era Israel, que la santa ciudad es Jerusalén. Así que estas 70 semanas están relacionadas con el programa de Dios con Israel. Y recordemos que se menciona que hasta el Mesías príncipe o hasta Cristo, especialmente hasta su muerte, habría 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62 es 69, lo cual queda solamente una semana, que son 7 años, son semanas de años, una semana por cumplirse en el programa de Dios con Israel. Por eso, esa semana 70 tendrá lugar después que la iglesia sea levantada al cielo, después que Dios termine su programa y su propósito con Israel. En Daniel 9:27 se habla de la mitad de la semana, es decir, de cosas que sucederán en la mitad de la semana como señal para Israel, que en esos momentos pues estará afrontando los rigores de la tribulación. Y por otra semana, dice Daniel 9:27, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, refiriéndose al anticristo, que esto hará justo en la mitad de la semana. Así que lo que entendemos es que el anticristo se va a manifestar justo en la mitad de la tribulación. Eso entonces ha llevado a que algunas personas hagan esa división y esa partición de la semana 70 de Daniel para decirnos que la iglesia pasa por la primera mitad de la tribulación y que será levantada la iglesia justo en la mitad de la tribulación. Ellos citan, por ejemplo, Mateo 24:21, donde el Señor Jesucristo llamó a ese segundo periodo de tribulación. El Señor Jesucristo lo llamó gran tribulación. En Mateo capítulo 24, el versículo 20 y 21, dice el Señor, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, a eso se refiere precisamente, a eso se refieren ellos, que como Jesús dice gran tribulación, y se está refiriendo al segundo periodo de la tribulación, entonces es como si ellos pretenden afirmar que el Señor tal vez no quiso decir que la primera mitad sería tribulación. Yo lo que entiendo es que si Jesús dice que la segunda parte sería gran tribulación, no está desconociendo que la primera parte no sea tribulación. Lo que está diciéndonos es que la segunda será de mayor rigor que la primera, o que la segunda parte de la tribulación será mucho más terrible de lo que suceda en la primera parte de la tribulación. Porque nosotros en ninguna parte de las Escrituras encontramos que se divida ese periodo de la semana 70 de Daniel en dos partes que no estén relacionadas la una con la otra y que tengan características diferentes la una de la otra. Porque las personas que afirman que la iglesia pasa por la tribulación simplemente dividen la semana 70 de Daniel o los 7 años de tribulación en dos periodos de 3 años y medio que no tienen relación el uno con el otro. Pero si la Biblia llama semana 70, significa que es un periodo que no podemos dividirlo para separarlo en cuanto a que el uno no está relacionado con el otro. No, si la Biblia llama semana 70 y es un periodo de 7 años, significa que todos los 7 años hablamos de tribulación y que en los 7 años, durante todos esos años, el propósito de Dios será el mismo y la manifestación de la ira de Dios será durante todo ese periodo, esos 7 años.
Entonces, eso es imposible que se pueda hacer esa distinción porque sencillamente la palabra no permite que eso se haga. Siempre que la Biblia se refiere a este periodo, lo trata como una unidad. Es decir, siempre se refiere, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a la semana 70 de Daniel. Nunca es decir, es un periodo que se trata todo como una unidad en conjunto. Y sobre todo en cuanto al carácter de ese tiempo se refiere, que aunque pueda dividirse en cuanto a al grado de intensidad de la ira derramada, sin embargo, ese periodo de 7 años se debe llamar tribulación porque hace parte de un mismo periodo. Es una unidad de tiempo de 7 años que no podemos dividir para desasociar el uno con el otro. Eso, digamos, con respecto a lo que mencionamos nosotros. Ahora, decíamos algo también con respecto a estas personas que piensan que la iglesia pasa por la tribulación. Recordemos que la Biblia habla acerca de 144,000 sellados. Estos 144,000 sellados sabemos que son de Israel y que son mensajeros al pueblo de Israel en los días de la gran tribulación. Digamos que son como un equipo misionero que Dios levanta de judíos para que durante el periodo de la tribulación prediquen el mensaje del evangelio y obviamente lo prediquen a Israel y que de allí pueda surgir el remanente que ha de ser salvo en la tribulación. Ahora, si esos 144,000, digamos, son salvos en ese periodo de la tribulación, Dios los levanta en ese periodo de la tribulación, entonces significaría que ellos van a ser parte de la iglesia. Pero nosotros vemos en Apocalipsis que estos 144,000 son mencionados y diferenciados de la iglesia. Es decir, son un grupo de judíos, por eso se hace la distinción correspondiente. Entonces, la iglesia, si la iglesia estuviese en ese tiempo, cuando los 144,000 son levantados y hacen su trabajo de predicación, estos 144,000 serían tratados como que fueran parte de la iglesia. Sin embargo, vemos la distinción que se hace. Si estos 144,000 son salvos y la iglesia está todavía en la tierra, significa que el número de la iglesia no se ha completado. El número de la iglesia se completará cuando el Señor levante la iglesia al cielo. Pero mientras la iglesia esté aquí en esta tierra, significa que no se ha completado todavía el número de salvos que hacen parte del cuerpo de Cristo o de la iglesia. Así que no se ajusta esa descripción. Porque, digamos, no hay forma de que estos 144,000, y nosotros dijimos también, es decir, si la iglesia está en ese tiempo que se menciona, ¿por qué el Señor tiene que llamar a 144,000 a predicar? Sí, digamos, esencialmente el trabajo misionero y de predicación del evangelio al mundo se le ha entregado a la iglesia. Recordemos que mencionábamos en la enseñanza anterior que a Israel no se le encomendó ningún mensaje para predicar al mundo, pero a la iglesia sí se le encomendó la predicación del evangelio a toda criatura, para hacer una distinción entre Israel y la iglesia. Sin embargo, si 144 israelitas van a estar predicando en los días de la tribulación, eso implícitamente quiere decir que la iglesia no va a estar en ese tiempo. Es decir, como la iglesia, que es el agente de Dios para llevar su mensaje, para llevar el evangelio a toda criatura, no está en ese tiempo, pues
lógicamente por eso Dios llama a 144,000 judíos para que hagan ese trabajo, por cuanto la iglesia no estará para ese momento. Entonces, si el periodo, si la iglesia, digamos, si obviamente como la Biblia dice en Daniel 9:27, el anticristo se va a manifestar en la mitad de la tribulación, eso implicaría, por supuesto, que la iglesia conoce al anticristo. Pero eso, por supuesto, que invalida lo que dice la palabra de Dios Varias veces. en Tesalonicenses, en Segunda Tesalonicenses. Allí en Segunda de Tesalonicenses nos habla acerca de el inicuo. En el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, dice la palabra de Dios en el versículo 7 de Segunda Tesalonicenses 2, el 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Alguien pregunta, pues si en ese tiempo el apóstol Pablo escribe ya está en acción el misterio de la iniquidad, obviamente no significaba que el anticristo ya existía en el tiempo de Pablo. Lo que Pablo quiere decir es que ya estaba en funcionamiento ese sistema que es el que va a servir de plataforma para el anticristo, para su manifestación. Y si eso era cierto para los días de Pablo, pues cuánto más en nuestros días. ¿A qué me refiero? Es que ya esté en acción el misterio de la iniquidad, significa que ya está operando en el mundo esa forma de gobierno, la cual servirá de plataforma al anticristo y le abrirá las puertas al anticristo para abrazarle, para recibirle como el líder mundial en que se convertirá después. Es decir, ese sistema inicuo que va a servir al anticristo de plataforma, ya esa forma de gobierno y ese sistema está en acción desde hace mucho tiempo atrás. Ahora dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, lo que nosotros podemos comprender acerca de lo que detiene a la manifestación del anticristo, lo que impide que el anticristo sea manifestado, es la iglesia en este mundo y por supuesto la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Mis hermanos, el Espíritu de Dios está ahora en operación en el mundo. Estamos en la era del Espíritu Santo. Por eso, lo que marca el inicio de la era de la iglesia es el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, porque este es el tiempo del Espíritu Santo. El profeta Joel profetizó y dijo que en los postreros días Dios enviaría su espíritu y derramaría su espíritu sobre toda carne en una manifestación sin precedentes. Y eso estamos viviendo precisamente ese tiempo donde está en operación el Espíritu Santo en la iglesia, capacitando la iglesia, consolando la iglesia, guiando la iglesia a la revelación de la palabra, toda esa bendición de la cual nosotros disfrutamos ahora, por ejemplo, un mayor entendimiento de las Sagradas Escrituras, eso lo debemos al Espíritu Santo que está en nosotros y nos permite poder entender las Sagradas Escrituras. Entonces, mientras la iglesia esté en el mundo, el Espíritu Santo estará activo en el mundo. Y mientras el Espíritu Santo esté en operación, activo en el mundo, en la iglesia me refiero, o obrando a través de la iglesia, el espíritu de Satanás en el anticristo no se puede manifestar. El anticristo no puede manifestarse hasta tanto la iglesia sea levantada al cielo,
Por esa razón, la iglesia no puede pasar por la tribulación. La iglesia no va a conocer al anticristo. La iglesia no, lo que va a ver es el rostro del Salvador. Eso es lo que vamos a ver, no el rostro del anticristo. Entonces, por esa razón, es otra razón que podemos nosotros utilizar para afirmar que la iglesia no pasa por la tribulación. Porque ¿cómo así que el anticristo está? Es decir, aunque él no está persiguiendo a Israel todavía en los primeros 3 años y medio de tribulación, sin embargo, hermanos, el anticristo, sí, el anticristo estará haciendo sus maniobras. Pero, es decir, ya será un líder mundial, ya se habrá manifestado, ya habrá logrado ese pacto de paz en el Medio Oriente. Y para que haga eso, la iglesia ya debió haber desaparecido de la esfera terrestre. Por esa razón, mis hermanos, no, sencillamente no existe la posibilidad de que juntamente esté la iglesia y el anticristo en el mundo. Ahora, mencionábamos nosotros que, bueno, y si eso fuese así, puesto que la Biblia dice que en Daniel 9:27, que a la mitad de la semana el anticristo se manifestará de tal manera, pues eso implicaría entonces que la iglesia podría conocer la señal de que Cristo ya viene. Es decir, es sencillo. El anticristo se manifiesta, Cristo levanta la iglesia, si así fuera, pero no es así. La iglesia pudiera saber cuándo sería el rapto si pasara por la tribulación. Pero el Señor mismo dijo que el día y la hora nadie sabe. Bien. Hay otro aspecto también que debemos considerar. Digamos, dice el el versículo 14 del capítulo 7 de Apocalipsis, algo allí muy llamativo también. Bien, dice la palabra de Dios en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9, dice Juan: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, dice, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Luego dice el versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Juan dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es muy importante que analicemos eso que dice Apocalipsis. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Obviamente esto ocurre en el paréntesis que hay entre el sexto y el séptimo sello. Entre el sexto y el séptimo sello es que ocurre esto que acabé de leer hace algún momento. Eso, por supuesto, lo que quiere decir es que el tiempo que cubren los sellos se considera como una parte del periodo de la tribulación. Es decir, digamos que
si esto que dice Juan, el ángel dice, estos han salido de la gran tribulación. Hombre, ¿qué es lo que quiere decir eso? Pues si eso tiene lugar entre el sexto y el séptimo sello, y sabemos que los sellos tienen lugar en la primera mitad de la tribulación, entonces significa que a la primera mitad de la tribulación, el ángel le llama gran tribulación también. Y que este es un periodo que se considera como parte de la tribulación. Entonces, no cabe esa idea de que esa primera mitad no se llame tribulación, si el mismo ángel dice entre el sexto y el séptimo sello, estos son los que han salido de la gran tribulación. Eso también a nosotros nos hace ver que la iglesia no pasa por la tribulación. No pasa por la tribulación. Una contundente evidencia de que la iglesia no pasa por la tribulación. Ahora, otro argumento de las personas que creen que la iglesia pasa por la tribulación es el que afirman que el rapto ocurre en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Usted sabe que en el capítulo 11 de Apocalipsis, allí se mencionan a los dos testigos. Dos testigos. Entonces, lo que dicen estas personas es que esos dos testigos son simbólicos y que representan una compañía mayor de testigos. Es decir, que estos dos testigos son simbólicos y representan a dos grupos, a los muertos y a los vivos. Porque según ellos, pues, los dos testigos son Moisés y Elías. Dicen ellos, Elías no murió y Moisés sí murió. Entonces, dicen ellos, ellos representan la iglesia porque la iglesia está compuesta por unos que murieron en Cristo y otros que están vivos y están esperando el rapto de la iglesia. Entonces, por eso los dos testigos representan la iglesia que será levantada en ese tiempo. Dicen las personas que afirman que la iglesia pasa por la gran tribulación. En ese capítulo 11 de Apocalipsis podemos ver nosotros algo allí. ¿Qué vemos nosotros? Ahí se mencionan a los dos testigos. Apocalipsis 11:3 dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Dice aquí. Luego se menciona acerca de los testigos. El versículo 8 dice, el 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, o sea, el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Haciendo un paréntesis, hermano querido, en en esta distinción que la Biblia hace con respecto a Jerusalén, llamándole Sodoma, estaba mirando en las noticias acerca de, la manifestación de la comunidad LGTBI algún tiempo atrás en Israel, y cómo pues había un gran número de personas que pertenecen a esa comunidad precisamente allá en Israel. Entonces yo dije, con razón, Apocalipsis dice que en sentido espiritual allá se llama Sodoma, refiriéndose a Jerusalén. Dice también que en el versículo 11 del capítulo 11 de Apocalipsis dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron.
Mis hermanos, este versículo lo utilizan las personas que afirman que la iglesia pasa por la tribulación, diciendo que ese subid acá, que de esa voz que se escucha del cielo, es, digamos, el llamado al rapto de la iglesia. Es lo que se llama la voz del arcángel, y llamando a la iglesia a subir al cielo. Y que la nube que se menciona ahí es la presencia de Dios. Es el Señor llevando a la iglesia en una nube al cielo. Eso es lo que, digamos, el argumento que utilizan las personas que afirman que la iglesia pasará por la tribulación. Entonces, con respecto a ese argumento que les he mencionado, donde se utiliza, digamos, esa forma de acomodar las cosas para justificar lo que no se puede justificar, pues obviamente tienen que hacer algún malabar con las escrituras para poder justificar semejante posición de que la iglesia será levantada en el capítulo 11 de Apocalipsis, y que Moisés y Elías, según ellos, Moisés será uno de los testigos, es entonces ellos, digamos, una representación simbólica de lo que será la iglesia. Sin embargo, mis hermanos, dicen ellos que esa gran voz que dice Primera Tesalonicenses 4:16, y que la trompeta es la trompeta que se menciona en el versículo, hablando precisamente del rapto de la iglesia. Ahora, el argumento que presentan estas personas, este argumento no es un argumento de exégesis bíblica, sino más bien de analogía. Es de utilizar esto que se parece a esto para que represente esto otro. Estos dos testigos no podemos decir que son simbólicos, sino que en la Biblia son descritos como individuos y no como representantes simbólicos de la iglesia. El hecho de que que se mencionan dos olivos, los dos olivos, simplemente es una distinción que los relaciona con Israel. Ahora, cuando en Zacarías 4 habla de los dos olivos, que son estos dos testigos que menciona Apocalipsis 11, obviamente que los relaciona directamente con Israel. Entonces, mis hermanos, tanto Elías como Moisés, digamos, ellos no hacen parte de la iglesia, sino de los santos del Antiguo Testamento. Y ellos estarán en la tierra. Ya mencionamos en otra ocasión el hecho dijimos nosotros que en aquellos días Elías ejercerá su ministerio en los días de la tribulación, porque Malaquías dice que yo os enviaré al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Es decir, mis hermanos, que en la tribulación o Elías se manifestará, que es lo más probable, que volverá a la tierra y que cumplirá un ministerio, pero con relación a Israel. Nosotros no podemos relacionar ni a Moisés ni a Elías con la iglesia. Ellos no podrían. El hecho de que ellos están asociados con Israel, eso los privaría, por supuesto, de ser representantes de la iglesia. Decir, por ejemplo, que estamos seguros que uno de ellos es Elías. Con respecto a Moisés, siempre está, digamos, ese eterno debate en que si los que han de venir,
los dos olivos no son, digamos, son personas que no han conocido la muerte y que vienen precisamente a morir. Entonces, pues, la Biblia dice que Moisés sufrió la muerte, que subió al monte donde Dios le dijo y allí murió. Entonces, eso, por supuesto, es la eterna controversia, si Moisés era uno de los dos olivos o el otro puede ser Enoc, que no murió. Eso, por supuesto, nosotros no podemos afirmarlo categóricamente, porque definitivamente no tenemos los elementos de juicio bíblicos para determinar esa cosa. Y para dar por sentado que será efectivamente Moisés. La nube, que ellos dicen que es la presencia de Dios, la nube fue usada siempre en la Escritura para referirse a la presencia de Dios. Así que asociar la nube únicamente con el rapto de la iglesia, pues tampoco es una afirmación seria. La nube no significaría, por ejemplo, para algún judío, no significaría el rapto de la iglesia. La nube siempre se asoció a la presencia de Dios y no únicamente con el rapto de la iglesia. Esta interpretación no se basa en una interpretación estricta de la profecía, sino que más bien se trata de lo que se conoce como el método de espiritualización de la escritura. Es decir, cuando nosotros un pasaje de la Biblia lo espiritualizamos. Ustedes saben que hay personas que son especialistas en eso. Y de ahí sacan enseñanzas y herejías espiritualizando la escritura. No, la Biblia es, la primera regla de interpretación bíblica es que la Biblia es su propio intérprete. Así que no puede prevalecer la suposición de alguien por encima de lo que la escritura afirma. Cuando nosotros afirmamos que en la escritura esto simboliza a esto otro, no es porque a nosotros se nos ocurre que así es, sino porque la Biblia nos ha dicho que así es. Generalmente en la profecía, el profeta o Dios le da al profeta la interpretación. En otras ocasiones simplemente tenemos que buscar, digamos, en otras profecías de la Escritura, si ciertos elementos se utilizaron para simbolizar determinada cosa, y si así se hizo, entonces podemos aplicarlo a una profecía que tenga, digamos, los elementos similares con relación a otra profecía que se dijo en alguna otra ocasión. Tal vez la evidencia más fuerte de que el rapto no tiene lugar en el capítulo 11 de Apocalipsis es que nosotros analicemos lo que ocurre después del toque de la séptima trompeta. Y cuando nosotros analizamos lo que ahí dice, lo que ocurre después del toque de la séptima trompeta, en Apocalipsis 11:15, dice la Biblia, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Eso es, digamos, el resultado del toque de la séptima trompeta que se menciona en el capítulo 11 de Apocalipsis.
La escena que se describe aquí no es la del rapto de la iglesia, sino la de la manifestación de Cristo, o lo que ocurrirá cuando Cristo se manifieste en su segunda venida. Este evento está asociado con según se nos dice en Apocalipsis 11, el toque de esa trompeta, de esa séptima trompeta, está asociado con la subyugación de los reinos del mundo a la autoridad de Cristo. Está relacionado también con la posesión del reino mesiánico. Además, está asociado también, según lo describe ahí Apocalipsis 11, con el juicio de las naciones y con el galardón a aquellos que van a compartir el reino del Mesías, es decir, aquellos que van a entrar al milenio para disfrutar del reino milenial. Y también con el juicio que se va a hacer sobre aquellos que destruyen la tierra o los destructores de la tierra. Así que es importante que nosotros destaquemos que los acontecimientos que tendrán lugar como resultado del toque de la séptima trompeta no van a suceder súbitamente, de manera súbita, sino que va a ocupar un periodo de tiempo de cierta duración. Y si hablamos de ese periodo de tiempo y retrocedemos un capítulo y nos vamos a Apocalipsis 10, en el versículo 7, que habla acerca del toque de la séptima trompeta, pues Apocalipsis 10:7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Eso, por supuesto, lo que nos da a nosotros es la idea de que después del toque de la séptima trompeta, habrá un lapso de tiempo en el cual tendrá lugar, ¿qué cosa? Eso que mencionamos o que mencioné anteriormente, que los reinos del mundo se someterán a Cristo. Es decir, todos los eventos que están relacionados con la instauración, el establecimiento del reino milenial. ¿Cuáles son los acontecimientos que están relacionados con el establecimiento del reino milenial de Cristo? Cuando Cristo venga a establecer su reino aquí en la tierra, que los reinos del mundo serán sometidos al señorío de Cristo, que el Señor tomará autoridad y será el rey sobre toda la tierra, también que va a juzgar a las naciones y que va a dar la recompensa a aquellos que creyeron en él, que esperaron en él, y que hará juicio sobre los destructores de la tierra. Todo eso tendrá lugar en la segunda venida de Cristo, mis hermanos, y en el establecimiento del reino milenial. Esa cronología de eventos nunca está asociada con el rapto de la iglesia, sino con la segunda venida de Cristo. El resultado del toque de la séptima trompeta, mis hermanos, no es el rapto de la iglesia, sino el triunfo de Cristo sobre todos sus enemigos mediante la institución del reino milenial en su segunda venida. Entonces, todos esos eventos que dice que tendrán lugar después del toque de la séptima trompeta nunca se relacionan con el rapto de la iglesia, sino que están relacionados solamente con la segunda venida de Cristo. Muy bien, mis hermanos. Algo más que quiero decir con respecto a esto, y voy a, antes de mirar el chat, para poder conocer de pronto algunas preguntas que los hermanos hayan hecho. A través del chat, por supuesto. Muy bien. Quiero concluir esta parte de Apocalipsis 11. Entonces, en conexión con el argumento de que la iglesia está presente en Apocalipsis 11 y que según en este capítulo se describe el rapto, se presenta también además
la interpretación de que el misterio de Dios que se consumará, según Apocalipsis 17, es el programa de misterio de la iglesia. Recordemos que nosotros dijimos que la iglesia es descrita en la Biblia como un misterio, igual como el matrimonio y muchas y otras más que ya citamos en su momento acerca de lo que la Biblia llama como misterio. Entonces, Apocalipsis 17, que ya lo leí hace algún momento, dice que cuando el ángel comience a tocar, el séptimo ángel, la séptima trompeta, dice, el misterio de Dios se consumará. Entonces, algunos dicen que como la Biblia habla de la iglesia como un misterio, entonces lo que está diciendo aquí Apocalipsis 17 es que el programa de Dios, de misterio con la iglesia, tendrá lugar en ese tiempo. Pero nosotros sí estamos de acuerdo que la Escritura afirma que la iglesia es un misterio, pero afirmar que ese misterio de Apocalipsis 17 se refiere al rapto, se refiere a la iglesia, es completamente equivocado. Porque, como ya he dicho antes, la iglesia ni es mencionada ni está presente en los días de la tribulación. A la iglesia no se le menciona en la tribulación y mucho menos estará presente en la tribulación. Entonces, ¿qué significa eso del misterio de Dios que se consumará? Que está en el versículo 7 del capítulo 10 de Apocalipsis. Lo que quiere decir es que la proclamación de este ángel está asegurando que ya no habrá más dilación con respecto a la manifestación digamos, al juicio definitivo de Dios sobre el mundo. Es decir, ustedes saben, mis hermanos, que Dios, esperando que el hombre se arrepienta, ha permitido y ha soportado la desobediencia del hombre. Como dice la Biblia, que la paciencia de Dios es para que los hombres se arrepientan y que si Él no ha venido es porque tiene misericordia, esperando que todos procedan al arrepentimiento. El toque de la séptima trompeta del ángel, donde dice que el misterio de Dios se consumará, se refiere a que Dios ya no habrá más dilación en cuanto a que Dios ejecute sus juicios definitivos sobre el mundo pecador, sino que con el toque de la séptima trompeta, el propósito de Dios llegará a su culminación. Estamos hablando del propósito de Dios con este mundo, de la espera de Dios a esta tierra para que se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios. Cuando el séptimo ángel toque la trompeta, Dios está diciendo, el tiempo se acabó, ya no esperaré más. Es el momento de culminarlo todo. Así como un día el Señor dijo en la cruz, consumado es, también llegará el tiempo en que Dios dirá, consumado es el tiempo con esta tierra. Lo que el ángel está diciendo es que dentro del periodo que introducirá el toque de la séptima trompeta, el misterio de Dios alcanzará su pleno cumplimiento. Ahora, para aclarar cuál es ese misterio de Dios que el ángel menciona, vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, que ya lo leímos. Dice ahí la palabra de Dios. El misterio de Dios que va a ser consumado no es otro. Es decir, Apocalipsis 17 explica a Apocalipsis 15, 11, 15 al 19 y Apocalipsis 11, 15 al 19 explica Apocalipsis 17 porque son pasajes que están relacionados. Entonces, ¿cuál es el misterio? El que se menciona ahí, que es el tiempo de juzgar a los muertos, de dar galardón a los profetas, a los santos, a todos los que temen el nombre de Dios
y de darle el pago a los que destruyen la tierra. Es lo que mencionan esos versículos de Apocalipsis 11. Allí se registra ese anuncio solemne de la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo a tomar posesión de los reinos de este mundo. Es decir, cuando Cristo ya venga en las nubes, en su segunda venida, que dice la Biblia que obviamente para su segunda venida todo ojo le verá, ya se habrá completado el programa de Dios con este mundo. Ya no habrá más oportunidad para arrepentimiento ni nada. Ya el tiempo estará cumplido. Apocalipsis 11, 15 al 19 lo que está haciendo es presentarnos un resumen de los acontecimientos que están relacionados con la segunda venida de Cristo en gloria para establecer el reino milenial. Juan está diciendo que con el toque de la séptima trompeta, aquello que Dios se propuso en la creación y se hizo posible por medio de la sangre de Jesucristo, de su sacrificio, será llevado a su pleno cumplimiento. Aquello que Dios se propuso desde la creación del hombre llegará a su cumplimiento cuando ocurra la segunda venida de Cristo en gloria para establecer el reino milenial. El propósito de Dios es el establecimiento definitivo de el reino de Dios y de Cristo, que tendrá lugar con la destrucción de los reinos paganos de este mundo. La hermana María quiere saber, o ella pregunta, cuando Cristo regrese con su esposa a la iglesia, ¿dónde estarán los dos testigos? Bueno, ahora mismo está abierto el chat para que usted pueda formular toda pregunta a través del chat. Bien, ¿dónde estarán los dos testigos cuando Cristo venga en su segunda venida? Apocalipsis 11 nos habla a nosotros acerca de estos testigos y dice la palabra de Dios que esos testigos serán muertos. Dios permitirá que el anticristo pueda actuar sobre los dos testigos, y porque la Biblia dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Así que para que alguien pueda poner su mano contra esos dos testigos, necesariamente tiene que Dios darle el permiso, permitirlo que así sea, para que eso pueda ocurrir. Ahora, dice la Biblia que cuando hayan acabado su testimonio, el anticristo o la bestia que sube del abismo, dice, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, dice la Biblia que los moradores de la tierra se van a regocijar y se alegrarán por la muerte de esos dos testigos, incluso se enviarán regalos los unos a los otros. Dice, porque estos dos profetas habían atormentado ¿a quiénes? A los moradores de la tierra. Esta expresión moradores de la tierra es muy común en el libro de Apocalipsis. Y esa expresión, los moradores de la tierra, tiene un significado especial. Es decir, aquellos que han hecho de la tierra su habitación permanente. Es decir, es, digamos, aquellas personas que han hecho de este mundo su hogar y que no tienen ninguna esperanza con respecto a Cristo. Es decir, son personas que no piensan en Dios, no creen en Dios, no tienen su esperanza en Dios, sino que la esperanza de ellos es vivir en esta tierra para siempre y disfrutar de todas las cosas que este mundo les ofrece. Por eso se llaman los moradores de la tierra, los que han hecho
de este mundo su hogar permanente. Se regocijarán, se alegrarán, dice la Biblia, pero el versículo 11 de Apocalipsis 11 dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿Eso qué quiere decir? Y quiero, digamos, aclarar algo por si acaso alguien me malinterpretó con respecto a este pasaje. Yo les dije que las personas que creen que la iglesia pasa por la tribulación dicen que estos 2 testigos son simbólicos y que representan la iglesia de los muertos y los vivos. Y que esa voz, subid acá, es, digamos, el llamado a la iglesia a subir al cielo, que porque en ese momento la iglesia estará en ese tiempo, cuando ya hayan pasado los sellos y ahora estemos en la última de las trompetas que se menciona en Apocalipsis, de estos juicios, entonces que ellos creen que en este momento tendrá lugar el rapto de la iglesia. Eso es absolutamente falso. La iglesia no estará para ese tiempo, sino que tanto esos 2 testigos no son seres simbólicos, sino que son personas, ya que la Biblia menciona lo que ellos hacen. La Biblia no los identifica como seres simbólicos, sino que la Biblia los identifica como personas que están actuando y que están ejerciendo un ministerio en esos días de la tribulación con respecto al pueblo de Israel. Entonces, estos 2 personas, estos 2 testigos van a morir, como efectivamente dice la Biblia, pero el Señor les dará vida porque es posible que, como en los días de Moisés, Dios guarde esos cuerpos, porque usted sabe que la gente siempre ha sido dada a la idolatría, a la profanación, a hacer de algo o alguien que Dios utilice, hacer de eso un objeto de adoración y de paganismo. Por esa razón, estos 2 testigos poderosos de Dios, hombres utilizados de una manera sobrenatural y poderosísima, mueren, pero el Señor les da vida y Él mismo se encarga de levantarlos al cielo, como lo hizo con Elías. Esto sucederá, por supuesto, antes de la segunda venida de Cristo, porque todavía nos faltan las copas de ira. Las copas de ira todavía no han tenido lugar. Hasta ahora está teniendo lugar la 7ª trompeta de Apocalipsis. Todavía faltan las copas de ira, así que todavía falta un lapso de tiempo para que ocurra la segunda venida de Cristo. Por eso, cuando Cristo venga en su segunda venida para establecer el reino milenial, los 2 testigos, pues obviamente están en el cielo, están en la presencia de Dios, no estarán aquí en la tierra. No sé si hay alguna otra pregunta. Pastor Paula. Hermana Paula, le escucho. Listo. Dice en 2 de Pedro 3:10, a partir de la punto y coma, que en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras en ella y serán quemadas. Mi pregunta es, y mi duda, dice que habrán cielos nuevos y tierra nueva. Y tierra nueva, sí. Pero entonces aquí dice, para mí este versículo es como si fuera la conclusión de todo el Apocalipsis, como que es la que cierra. O sea que en este versículo la tierra va a ser totalmente, digámoslo así, desaparecida, o sea, no va a existir más el planeta Tierra y el Señor va a crear otra tierra aparte, o cómo sería ahí, porque según para mí sería totalmente, pues no existiría el planeta Tierra, porque dice que los elementos ardiendo, y tenemos en cuenta que los elementos ardiendo son el agua, el aire, el fuego, esos. Entonces el Señor literalmente va a crear otra tierra como creó el planeta Tierra, o va a ser esta misma. Muy bien, buena pregunta, hermana Paula. Bien, con respecto a esto tenemos que, digo, y es que esto que menciona Pedro es lo que se ha dicho
como la purificación de la tierra. Pero por supuesto que para que esto tenga lugar, esto dice que los cielos pasarán con gran estruendo, que los elementos ardiendo serán deshechos, que la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, por cuanto habrá cielos nuevos y tierra nueva. Esto es lo que se describe como la purificación de la tierra. En la Biblia hay, digamos, podríamos encontrar o se mencionan 3 actos de purificación de Dios, del universo, digamos, como preparación para el reino eterno. Es decir, una cosa es el reino milenial, ¿cierto? Es decir, ese periodo de 1000 años. Pero ahí no va a terminar la historia y no va a terminar todo, sino que hay algo que llamamos el reino eterno. Es decir, cuando ya todo se haya consumado. Y usted sabe que eso tendrá lugar por ejemplo, el último de los juicios, que es el juicio del gran trono blanco, donde comparecerán todos los perdidos, todos, desde los días de Adán, desde Caín en adelante hasta el último, en el juicio del gran trono blanco. Pero obviamente hay algo que tendrá lugar después del milenio. Recuerden que Satanás será liberado y que habrá una revuelta que estará dirigida por Satanás. Dios obviamente permite eso porque durante el milenio habrán personas que nacieron, se criaron durante el milenio, crecieron, es decir, se habrá poblado una vez más la tierra. Entonces, Dios permite eso para que a través de digamos, de la manifestación de Satanás, de la tentación del diablo, se pueda probar quiénes son los que realmente son de Dios. Es decir, cuando Satanás sea liberado y vaya a engañar al mundo, entonces se manifestará quiénes son los que realmente son de Dios. Ahora, también en Apocalipsis capítulo 20, creo que es el versículo 8, menciona allí la palabra de Dios acerca de lo que hará Satanás. Dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. No puedo detenerme porque no es el punto, pero les quiero decir que la Biblia menciona a Gog y a Magog, una batalla entre Gog y Magog. Es decir, Gog y Magog contra Israel. Y lo que quiero decir es que esta que se menciona en Apocalipsis 20 es diferente a la que menciona Ezequiel, porque Ezequiel también menciona a Gog y a Magog, que será otra guerra también que tendrá lugar en los días de la primera mitad de la tribulación. Este Gog y Magog es otra guerra que tendrá lugar después del milenio, al finalizar el milenio. Ahora, dice entonces aquí que saldrá a reunirlos para la batalla, y entonces dice la palabra de Dios, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Cristo estando reinando ya en Jerusalén. Dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esto también nosotros podemos considerarlo como un acto de purificación de Dios sobre la tierra. El otro aspecto es que por causa del pecado de Adán en el huerto, recordemos que Dios pronunció una maldición sobre la tierra. Génesis dice que Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida y espinos y cardos te producirá, dice la Biblia. Así que
se hace necesario quitar esa maldición sobre la tierra. Por eso la Biblia dice que la tierra gime. ¿Para qué? Para que le sea quitada esa maldición que por causa del pecado de nuestros primeros padres, pues recayó sobre la tierra esa maldición. Entonces, digamos que ahí tendrá lugar ese fuego que, digamos, hace que, bueno, el fuego en la Biblia se utiliza como un símbolo de juicio. Así que ese fuego de Dios, digamos, es lo que se ha de manifestar cuando, pues, primero tiene que tener lugar el juicio del gran trono blanco. Una vez que tenga lugar el juicio del gran trono blanco, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Como ya se ha juzgado a los pecadores y como ya se entra o se va a entrar al estado eterno, primero ocurre esa guerra de Gog y Magog, que dice que sale fuego de Dios y los consume, y luego ocurre el juicio del gran trono blanco. Cuando ya sean juzgados los pecadores en el juicio del gran trono blanco, entonces ya viene la preparación para el reino eterno. Porque no serán solo 1000 años en el milenio. Entonces viene ahora sí lo que se llama el estado eterno. Para que eso ocurra primero, Dios quita la maldición de la tierra por causa del pecado de nuestros primeros padres. Y por eso dice la Biblia que los cielos pasarán con gran estruendo, es decir, el fuego de Dios quemará los elementos y entonces hará algo nuevo, una tierra nueva, que ya, digamos, la contaminación del pecado haya sido quitada y consumida por el fuego de Dios. A eso es a lo que se refiere. Bien, ahora sí, entonces creo que había una pregunta adicional, es que quería terminar bien esta parte. Pastor, Dios le Sí, bendiga. amén. Tengo una preguntita. Le escucho. Durante la apostasía de los últimos tiempos, ¿por qué los creyentes van a rechazar a Jesús? ¿Por qué los creyentes van a rechazar a Jesús? Bueno, hay una parte de la iglesia que se llama la iglesia profesante. Esta iglesia profesante, que por supuesto en Apocalipsis se menciona, cuando Apocalipsis habla acerca de las iglesias de Asia, pues habla precisamente de una iglesia que simplemente es, solamente confiesa ser de Cristo con su boca, pero que realmente no es de Cristo, porque el Señor está a la puerta de aquella iglesia llamando, pero esta gente no le abre la puerta al Señor. Entonces, hay una iglesia que es, digamos, la iglesia que ha sido redimida por Cristo, que no solamente confiesa a Cristo, sino que vive a Cristo. Entonces, aquel que verdaderamente se ha entregado a Cristo no va a rechazar a Cristo. La apostasía solamente se llevará y arrastrará a lo que se llama la iglesia profesante, pero no a la iglesia que verdaderamente se ha entregado a Cristo y que verdaderamente ha reconocido a Jesucristo en su vida. Bien, mis hermanos, el tiempo está terminándose. Entonces, creo que quedan algunas preguntas por ahí pendientes. Hermano pastor. Sí. Que Dios le bendiga. Amén, amén. En el capítulo 4 de Apocalipsis, por ejemplo, volviendo al tema donde dice que le dice a Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Después de que suceden las cosas con las iglesias que mencionan los otros capítulos anteriores.
Entonces yo creo que Juan aquí también hace una separación de la secuencia de las cosas ocurridas en el Apocalipsis. Porque él dice que después de que pase, que sucederán todas estas cosas. En el capítulo 4, versículo 1. Sí, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, dice Apocalipsis 4:1. Entonces, digamos que la iglesia o los eventos relacionados con la iglesia, simplemente, digamos, hasta el capítulo 4 de Apocalipsis, ya del capítulo 4 de Apocalipsis en adelante ya nosotros no encontramos la iglesia por ninguna parte. La iglesia se menciona hasta el capítulo 3 de Apocalipsis y del capítulo 4 en adelante ya no se hace más mención de la iglesia. Bien, mis hermanos, el tiempo ha avanzado y quiero dejar entonces hasta aquí, agradeciéndole a todos ustedes su atención, el haber tomado este tiempo para poder recibir esta enseñanza y también juntos compartir y darle culto al Señor. Quiero en este momento orar al Señor y darle gracias por este tiempo que me permitió para compartir con ustedes. Yo quiero concluir el día jueves el tema y digamos que la porción que tengo de enseñanza para el jueves es un poco más breve, así que si usted, voy a dar más tiempo para las preguntas el día jueves, solo con relación pues al Apocalipsis, a este tema de los últimos tiempos, para no salirnos pues del tema que llevamos. Así que entonces espero que para el próximo jueves usted pueda traer sus preguntas y bien sea así, activando el micrófono o a través del chat, usted las pueda formular y vamos a, con la ayuda de Dios, a dar respuesta a esas preguntas relacionadas con el tema que espero el día jueves podamos concluirlo. Bien, mis hermanos, acompáñenme, por favor, en una palabra de oración y dando gracias a Dios por este tiempo. Bendito Dios que estás en los cielos. Te doy muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por permitirme compartir junto a ellos este tiempo de escudriñar tu palabra y aprender de ella, mi Dios. Te suplico, Padre Celestial, que por favor te glorifiques y te siga glorificando en cada una de nuestras vidas. Padre del cielo, te pido que nos ayudes cada día a entender, a comprender tu palabra. Permite, Padre Celestial, que tu palabra corra por nuestro ser, que sea glorificada, oh Dios, que ella sea de bendición y edificación para cada una de nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos que se han conectado para tomar parte, Señor, en esta enseñanza, en este culto de esta tarde. Bendice a cada uno de ellos y que la paz, la presencia y la bendición tuya sea en cada uno de sus hogares el resto de este día, bendito Dios. Muchas gracias, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde a todos. Gracias por su tiempo. Amén, hermano, le bendiga. Dios me los bendiga. Fue bueno verlos una vez más. Dios bendiga. Gracias a todos. Bendiga, pastor. Amén. Bendiga, hermanos. Bendiga a todos mis hermanos. Para todos, Feliz noche. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Dios le bendiga. Dios les bendiga.